Mis queridos peregrinos, estamos ya en el miércoles santo y hoy, ya lo explicamos ayer, explicamos los primeros días de la Semana Santa. Hoy quiero explicarles el triduo santo, el triduo sacro, el triduo sagrado, que, como ya hemos venido diciendo, es en el marco del año litúrgico lo más importante. Jueves Santo por la tarde, Viernes Santo, Sábado Santo, Vigilia Pascual o Resurrección, Domingo de la Resurrección. Y quiero solo, por recapitular una vez más, decir que el misterio de Cristo, el misterio pascual de Cristo es, por así decirlo, la síntesis, el comprimido de todo el plan de salvación, de toda la economía de la salvación, de toda la economía de la encarnación. Por eso la carta a los Hebreos dice, cuando entró Jesucristo en el mundo, cuando entró en el mundo, es decir, cuando se encarnó en el seno de la Virgen María, dice: he aquí, Padre, que vengo a hacer tu voluntad, obediencia, para restablecer la desobediencia de Adán. No quieres sacrificios ni ofrendas, ya no quieres ninguno de Aarón, la tienda, el tabernáculo, el maná, todo lo que vimos allá en el desierto, ya no lo quieres, pero me diste un cuerpo. Es decir, va a haber un sacrificio nuevo en mi cuerpo. Eso lo dice la carta a los Hebreos, de cuando entró Jesucristo en el mundo, cuando vino a salvarnos, cuando quiso entrar en la historia de la humanidad. Y quien dice la historia, la cronología, dice también la geografía, Nazaret, Belén y todo lo que siguió. Bien. El misterio pascual de Cristo, que no solamente es la culminación de todos los misterios preparados en el Antiguo Testamento y la culminación de los misterios que el mismo Jesús fue anticipando y preparando, sino que es el sello de Dios, la resurrección de Cristo, es decir, que Cristo venció a la muerte y resucitó por el poder de Dios. Ese es el sello, la garantía de nuestra fe y la garantía de la palabra de Dios y la garantía de la Iglesia y la garantía de todo. Y además fue el precio necesario que Cristo quiso pagar para mandarnos su Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo nos mandó la Iglesia, y con la Iglesia nos mandó los sacramentos y todo lo que es la Iglesia para nuestra salvación. Bien, entonces ya preparamos ayer y antier el sentido de la Semana Santa, ya explicamos el inicio de la Semana Santa, ahora vamos a explicar el triduo santo. No quiero explicarlo tanto desde el punto de vista espiritual o teológico, eso ya lo dijimos, sino litúrgico. ¿Qué significan los diversos elementos que la Iglesia nos propone para celebrar? Y así llegamos al Jueves Santo. El Jueves Santo, en la mañana se tiene la misa crismal con el obispo y los presbíteros, la bendición de los óleos y la consagración del Santo Crisma. Termina la Cuaresma. Con esa misa termina la Cuaresma. Y entramos en este ojo del ciclón, permítanme la expresión, en este ojo del ciclón que es el misterio pascual de Cristo. La Iglesia no solo recuerda, sino revive por la gracia, por la fe, por la acción del Espíritu Santo, revive el misterio pascual de Cristo. Y por esto estos días son el culmen, lo máximo de la liturgia cristiana, lo máximo que podemos vivir y expresar y celebrar como cristianos. Bien, Jueves Santo en la tarde,
Misa vespertina de la Cena del Señor. El Jueves Santo en la tarde, siguiendo la cronología que ya conocemos y que nos enseña el Evangelio, Jesús quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Y lo que hace la Iglesia en esta misa vespertina, que en latín quizás más expresivo se llama la misa in cena Domini, la misa en la cena del Señor. ¿Qué hace la Iglesia en la misa de la cena del Señor? Primero, comienza con una antífona maravillosa, imposible mejor, tomada de los Gálatas. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense cómo empezamos el Triduo Santo. Nos gloriamos en la cruz de Cristo. Por eso quise que comenzara y presidiera nuestra celebración hoy la cruz de Cristo, la Santa Cruz del Señor. Y el Señor en la cruz. Nosotros hemos de gloriarnos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra salvación, vida y resurrección. Él nos ha salvado y libertado. Toda la obra de la redención está aquí en la cruz de Cristo. Con esta antífona se abre esta misa. En la misa de la In Cena Domini, normalmente, esto vale para toda la liturgia, se deberían privilegiar los cantos y se canta el Gloria con dos pequeños símbolos muy significativos. El primero es que al inicio del Gloria se tocan las campanitas o las campanas de la iglesia. Se tocan las campanas como diciendo alegría, gloria, júbilo, porque estamos celebrando la Pascua del Señor. Pero después de ese momento ya no se van o no se deben oír las campanas hasta el Gloria de la vigilia pascual. Fíjense, las campanas de la iglesia enmudecen, esas campanas que nos hablan de Dios, que nos hablan de la liturgia, que nos hablan de la comunidad, que nos hablan de la parroquia, de la catedral, enmudecen. Y también se tiene la tradición de que en estos 2 días y medio, 3 días, no se deberían usar, normalmente no se deben usar instrumentos en la iglesia. Se usan solo las voces. Se usan solo las voces. Si se usa algún instrumento es solo para acompañar las voces. ¿Por qué? Porque los instrumentos, el sentido de fiesta, de júbilo, se callan también para dejar paso a la meditación, a la oración, a la contemplación. Después de la gloria con estos dos elementos, se calla el órgano y se callan las campanas. Tenemos 3 lecturas de la liturgia como siempre. Primero, nos recordamos con el Éxodo la cena de Pascua en Egipto. La cena de Pascua, el día de la Pascua cuando pasó el ángel exterminador matando a todos los primogénitos de hombres y animales, excepto aquellos señalados cuya casa estaba señalada con la sangre del Cordero Pascual. Un recuerdo vivísimo, precioso, simbólico al máximo del Antiguo Testamento y sobre todo de esa grande epopeya que es el Éxodo, que comienza con la cena pascual, la cena del Cordero. Y hay toda una serie de datos litúrgicos que nos recuerda la liturgia, lo vamos a escuchar. Luego el Salmo responsorial, el cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. El cáliz de la bendición es la comunión con la sangre de Cristo. Después de eso tenemos la segunda lectura que se toma de la primera carta a los Corintios y es el primer recuerdo litúrgico que tenemos de la misa.
y es cuando San Pablo dice la tradición que él recibió y que él nos pasó. Y ya nos está hablando de una tradición, es decir, resucita Cristo, se va al cielo, asciende a los cielos, manda al Espíritu Santo e inmediatamente comienza la tradición de la fracción del pan. El primer núcleo, la primera celebración de la Santa Misa, de la Eucaristía. Y eso continúa hasta el día de hoy, recordando los hechos. La fórmula que usamos en las plegarias eucarísticas de cada día en la misa es una narración de los hechos que a un cierto punto deja de ser narración y se convierte en el hecho mismo, in persona Christi. Ahí entra Cristo y hace nuevamente la cena de Pascua, la Santa Eucaristía. Después de la segunda lectura de los Corintios se lee el pasaje de San Juan, que es precioso. La institución de la Eucaristía vista por San Juan, que es el lavatorio de los pies. Fíjense qué hermoso. En esta liturgia celebramos la institución de la Eucaristía y la institución del sacerdocio. El sacerdocio, que es la presencia de Cristo a través de sus ministros, actuando, perdonando, consagrando, bautizando, etcétera, etcétera. Y la institución de la Eucaristía, es decir, la presencia real y verdadera de Cristo, cuerpo, alma y divinidad. Y lo que amalgama estas dos grandes realidades que configuran la Iglesia, lo que amalgama estas dos realidades es el amor y el servicio. Vosotros me decís Maestro y Señor, y lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he lavado los pies, así debéis hacer también vosotros. Y entonces, si hay público, si hay fieles, si hay asamblea, se hace el lavatorio de los pies. En los años pasados no la hicimos porque éramos 5 personas, no había quien lavarle los pies. Si hay este año, no lo sabemos todavía, se hace el lavatorio de los pies, es decir, se recuerda ese gesto casi sacramental, unido, integrado completamente con el sentido del sacerdocio y el sentido de la Eucaristía, que es el amor, el servicio, la entrega recíproca. Se hace el lavatorio de los pies y con eso continúa la Santa Misa normalmente y termina, pero termina sin terminar. La misa de In Cena Domini no tiene final, no tiene la bendición final normalmente. ¿Por qué? Porque en las iglesias se prepara el así llamado altar de la reposición. Es decir, un altar precioso, bonito, digno, sencillo, porque es propio de la Semana Santa la austeridad, la sencillez, donde se va a conservar la Santa Eucaristía del jueves al Viernes Santo. El jueves se celebra la Eucaristía y se consagran hostias suficientes para el jueves y el viernes y eventualmente para el sábado para los enfermos graves, nada más, el viático. ¿Por qué? Porque el viernes no se celebra la Eucaristía. El viernes es un día de una austeridad que pesa, se siente la austeridad del Viernes Santo hasta el punto que la Iglesia no celebra la misa el Viernes Santo en ningún lugar, nadie, por ningún motivo. Entonces se consagran las hostias en la misa In Cena Domini para el jueves, la gente comulga, para el viernes la celebración de la Pasión y eventualmente para el sábado, para el viático. Y esas hostias consagradas, esa Santa Eucaristía consagrada en la misa In Cena Domini, se va a llevar en procesión solemne, se va a llevar al altar de la reposición. Y en ese altar va a estar Cristo, que simbólicamente acaba de terminar la última cena y sale a Getsemaní
Y en Getsemaní va a orar y va a agonizar en la oración de Getsemaní. Y ahí va a llegar Judas y lo van a prender los soldados y los guardias del templo. Y de ahí lo van a llevar a la casa del sumo sacerdote. Ahí lo van a hacer el juicio religioso y ahí lo van a poner en la cárcel. Ya fuimos a esa cárcel, queridos hermanos, en la peregrinación de octubre pasado. Ya fuimos a esa cárcel, ya bajamos al fondo de esa cárcel horrible, oscura, profunda, a donde meten a Cristo la noche del Jueves Santo. Y entonces, ¿qué significa el altar de la reposición? En el altar de la reposición está Jesús Eucaristía, presente real y verdaderamente, y la iglesia lo está acompañando. Y entonces, en la noche del jueves al Viernes Santo, tenemos que pensar, Jesús está en la cárcel, Jesús lo están abofeteando, a Jesús le están escupiendo. Jesús está sufriendo ya la pasión y sobre todo esa pasión moral de saber que al día siguiente lo van a crucificar. Y la iglesia entera en todo el mundo, en esos altares de la reposición, llamados impropiamente por la tradición popular el sepulcro, en esos altares está Cristo y nosotros lo estamos acompañando, nosotros lo estamos consolando. Y es muy bueno en esa noche del jueves al Viernes Santo ir a visitar a Cristo y eventualmente leer los acontecimientos de la pasión, desde que salen del cenáculo y van caminando, atraviesan el torrente Cedrón, van a Getsemaní, etcétera. Leer, contemplar, meditar, agradecer a Cristo, acompañarlo, consolarlo. La película de Mel Gibson nos pone, en la película de la Pasión, nos pone en ese momento un hecho conmovedor, profundamente conmovedor. Cuando va la Virgen María y pone su oído en el piso, ahí donde sabe que está Jesús y está de algún modo escuchando a su Hijo, acompañándolo, rezando por él, sosteniéndolo con su oración. Y con eso llegamos al Viernes Santo. El Viernes Santo, tengo que decir otra cosa. Cuando se saca el Santísimo Sacramento y se lleva en procesión al altar de la reposición, sale la gente de la iglesia o va a una capilla lateral o a un lugar adecuado, el altar se desnuda, se quita el mantel, se quitan los candelabros, se quita todo. En algunas iglesias incluso se cubren las imágenes. Hay una sensación de luto, de tristeza, de austeridad. El altar se queda descarnado. Todos esos pequeños gestos son educativos para que nosotros experimentemos y sintamos lo que está pasando con Cristo y con la iglesia. Entonces, acompañamos a Jesús la noche del jueves al viernes. El Viernes Santo, nuestras iglesias están austeras, desnudas, no hay flores, no hay plantas, no hay mantel en el altar, no hay candelas, no hay nada. Hay una tristeza, hay una desnudez. Y como ya les dije, el Viernes Santo, el viernes de la Pasión del Señor, no se celebra ninguna misa en ningún lugar del mundo, ni una sola, por ningún motivo. No se celebra la Eucaristía. Desde tiempos inmemoriales la Iglesia ese día no celebra la Eucaristía. Y hay todo este ambiente austero, triste, adusto, contemplativo. Una de los mandamientos de la Santa Madre Iglesia dice que el Viernes Santo, como el miércoles de ceniza, los católicos, los cristianos, observemos ayuno y abstinencia. Es decir, que nos unamos al sacrificio de Cristo, un poquito, cada quien según su edad, su salud, etc.
Es bueno recuperar estos detalles porque si no, el Viernes Santo nos pasa nada más como una nubecita. No, que me cueste, que me duela, que me una yo a los sacrificios de Cristo. Así me preparo mejor para la Pascua, para la alegría de la Pascua. El Viernes Santo se tiene la celebración de la Pasión de Cristo. La Iglesia, en torno a las 3 de la tarde aproximadamente, celebra la Pasión de Cristo. Y esta celebración es también muy conmovedora. Entramos los ministros vestidos de rojo y nos postramos por tierra, nos tiramos en la tierra en oración, en humildad, delante del altar, con un silencio que nos debe conmover. Y ahí la asamblea tendría que arrodillarse, todo el mundo de rodillas y los ministros postrados por tierra, en señal de humildad, de oración, de compunción. Y comienza la celebración de la liturgia. Las lecturas son hermosísimas y el Salmo también muy, muy importantes. La primera lectura es el cuarto cántico del siervo de Yahvé, ya tuvimos los otros el lunes, martes y miércoles santo. El cuarto cántico del siervo de Yahvé, desgarrador. Si lo leemos y lo reflexionamos con atención, es desgarrador. El cántico del siervo, del inocente que va a la muerte por nuestros pecados. Luego el Salmo, repetimos el Salmo 30. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús que se entrega a su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Me pongo en tus manos, me abandono a ti. Ese es un salmo precioso que nos habla del amor filial de Jesús a Dios Padre. En Getsemaní le decía, Padre, si es posible, pase de mí este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Es decir, te amo, Padre, te obedezco, me someto a ti. Y eso lo repetimos el Viernes Santo con este Salmo número 30. Luego se lee de la carta a los Hebreos. Ya les comenté yo que la carta a los Hebreos es como una grande liturgia. Léanla, se los recomendé que la leyeran cuando fuimos al desierto, al tabernáculo. Lean la carta a los Hebreos, es una grande liturgia de la historia y del mundo, y donde se nos recuerda el sacerdocio de la antigua alianza, el sacerdocio de la nueva alianza en Cristo, que entra en el santuario no hecho por manos humanos, sino que es su propio cuerpo, y el cielo precioso. Ahí hablamos del sacerdocio de Cristo, que lo está viviendo Cristo, sacerdote, víctima y altar. Cristo, sacerdote, víctima y altar. Cada palabra con un significado gigante, sobre todo en esta teología y catequesis sacramental. Se lee la carta a los Hebreos y luego la Iglesia, como ya les había anunciado, lee la Pasión según San Juan. También esta lectura de la Pasión, si se hace bien, tiene unos detalles importantes. Por ejemplo, no tiene inicio, no se signa, comienza directamente, Pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¡Pum! Ya nos metió la Iglesia en la Pasión. Y se leen los capítulos 18 y 19 de la Pasión según San Juan. Y este día, cuando habla de la muerte de Cristo, todo el mundo se pone de rodillas durante la lectura del Evangelio y después de un momento se levanta, como recordando el momento Cristo que entrega su espíritu, que muere por nosotros. Después de la liturgia de la palabra, primera parte de la celebración de la Pasión, hay probablemente una breve reflexión, una homilía. Después se tiene la así llamada oración universal. Fíjense que la oración de los fieles de todas las misas es preciosa y vamos recordando temas de la asamblea presente, de la Iglesia Universal, del mundo, de los pobres, de los necesitados, las intenciones que tiene nuestra comunidad, etc.
El Viernes Santo la Iglesia presenta 10 peticiones y lo hace de un modo muy solemne. Ya no se hace ahora tanto, pero antiguamente decía el sacerdote o el diácono, todo el mundo de pie, ahora todo el mundo de rodillas, todo el mundo de pie, todo el mundo de rodillas. Era un ejercicio de piedad para comprender el valor de estas oraciones. 10 oraciones, vean qué oraciones son. Importantísimas. Primero, por la Iglesia, por toda la Iglesia. Segundo, por el Papa. Tercero, por todos los ministros y todos los fieles. Cuarto, por los catecúmenos. Acuérdense que en la antigüedad casi todos los bautizos se hacían en la vigilia pascual, es decir, el Viernes Santo piden por los que van a ser bautizados el Sábado Santo. Los catecúmenos, por la unidad de los cristianos, importantísima, por los judíos, por el pueblo de Israel, el pueblo elegido, que son, han sido y seguirán siendo siempre el pueblo elegido. Un pueblo que Dios eligió con amor y Dios no se retracta en sus elecciones. Séptimo, por los que no creen en Cristo. Creen en Dios, pero no creen en Cristo. 8, por los que no creen en Dios. Ese día rezamos porque Cristo derramó su sangre por todo el mundo. 9, por nuestros gobernantes. Importantísimo. Si tenemos buenos gobernantes, vivimos en paz y tranquilidad. Si tenemos malos gobernantes, vivimos siempre con agitación y con miedo y zozobra. Y finalmente, por los atribulados o por las necesidades más apremiantes del momento. Esta oración, por ejemplo, en este momento de la historia, será por la paz del mundo, obviamente. Entonces, liturgia de la palabra, oraciones, oración de la Iglesia. 10 intenciones importantes que abrazan a toda la humanidad desde el punto de vista espiritual y religioso. Luego sigue la adoración de la cruz. Esta parte de la celebración tiene una historia larguísima. Cuando Santa Elena vino a Jerusalén, ya hablamos de esto, y descubrió, por un sueño que tuvo, descubrió la cruz de Cristo y veneraba la cruz de Cristo. De ahí viene la tradición de venerar y adorar la cruz de Cristo el Viernes Santo. Hay 2 o 3 modalidades litúrgicas, pero el hecho es que el sacerdote entra con la cruz y la presenta. Este es el leño de la cruz que nos dio la salvación y todo el pueblo responde, venid, adorémosle. Se hace 3 veces, lo cual significa el máximo de la veneración y de la adoración, 3 veces. Como decimos, santo, 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 3 veces, es un clímax litúrgico. Y luego pasan los fieles todos a adorar la cruz, según las diversas tradiciones, se la besa o se hace una genuflexión o una reverencia profunda delante, se adora la cruz. Todos los presentes están invitados a pasar a adorar la cruz. Y una vez que la cruz ha sido adorada, se pasa a la tercera parte de la celebración, que es la Santa Comunión. Se consagró el Jueves Santo, se guardó la comunión en el altar de la reposición y el Viernes Santo se distribuye la comunión todos, también de un modo muy simple, muy austero, ¿verdad? Muy tranquilo. Durante la adoración de la cruz se cantan cantos o se leen lecturas. Hay una lectura que a mí me fascina, que son los improperios. Cuando estaba yo en Jerusalén, esta lectura la hacía un médico inglés, un judío convertido, que la hacía con una lectura tan hermosa, tan bien hecha. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto, tú preparaste una cruz para tu Salvador.
Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Agios o Theos, santo es Dios. Agios asgiros, santo y fuerte. Agios athanatos, eleison gimas, santo e inmortal. Ten piedad de nosotros. Incluso el hecho de que hayamos conservado expresiones griegas ya nos remonta al tiempo en el que se empezaron a rezar estos improperios. ¿Qué más pude hacer por ti? Yo te planté como una viña mía, escogida y hermosa. Qué amarga te has vuelto conmigo. Para mi sed me diste vinagre, con la lanza traspasaste el costado a tu Salvador. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he ofendido? Respóndeme. Se leen estos improperios que deberían desgarrarnos el alma mientras pasamos a adorar la cruz, porque nosotros somos el precio de esa cruz, nosotros somos la razón de esa cruz. Nuestra salvación, nuestro bautismo, nuestros sacramentos fueron pagados por la sangre derramada en esta cruz. Bien, termina la celebración del Viernes Santo con la Santa Comunión y una oración final y luego un silencio, no hay bendición, no hay nada, la asamblea se va como en silencio, como a hurtadillas, como debió haberse ido la asamblea después de la crucifixión de Cristo. Todo el mundo se fue a su casa en silencio y se desaparecieron. Así nos vamos nosotros el Viernes Santo, a hurtadillas. Y es el único día que queda sobre el altar, así como está aquí ahora el crucifijo con unos candeleros, y es el único día que se hace la genuflexión ante la cruz de Cristo. Y el Viernes Santo deberíamos acabar todos hechos polvo, ayunando, guardando abstinencia, contemplando la pasión, sabiéndonos pecadores, sabiéndonos la causa de esta crucifixión, etcétera, etcétera. Y con esto termina el Viernes Santo. Hay una venerable tradición católica cristiana que es la de rezar el Via Crucis. El viernes en la mañana a las 10, 11, 12 de mediodía, más o menos a las 12, se reza el Via Crucis, es decir, se recuerdan las estaciones de la Vía Dolorosa hasta que llega la celebración de la Pasión. Es muy hermoso y es muy importante que recordemos este sentido cristiano de estos días santos. Quiero hacer un pequeño paréntesis. En la casa materna de mi madre, que era una caserona antigua que había en el centro de Puebla, mi ciudad, los jueves santos se hacía una grande comida para los pobres. E iban, no sé si cientos, no recuerdo yo muy bien, pero cientos, muchísimos pobres. Y se preparaba una gran comida y nosotros ayudábamos. Yo de niño estorbaba, pero decía yo que ayudaba, y se les daba a los pobres una comida en ese día. Y normalmente después de eso nos íbamos caminando a casa. ¿Por qué? Porque no había vehículos públicos, no había transporte público. Y recuerdo ese Jueves Santo a las 3, 4 de la tarde, después de esa comida de los pobres, irnos a casa caminando en la ciudad medio paralizada, medio en silencio, medio vacía. Era esa sensación de Semana Santa que te entraba por los huesos. Ojalá la recuperáramos, si no en el mundo social y civil, por lo menos en nuestras casas, en nuestros hogares. Hay sabor de Viernes Santo, hay austeridad, hay silencio, hay tranquilidad, no se ven espectáculos, no se oye música tonta, ni se ven series, nada, es Viernes Santo. Vamos ahora, queridos hermanos, a la alegría de la resurrección. El Sábado Santo es un día de espera, es un día de compás. La Iglesia lo celebra muy cerquita de la Virgen María porque sabe que está hecha polvo,
está destrozada en su alma, en su corazón, en su maternidad por todo lo que acaba de sufrir y vivir y ver, que seguramente ella hubiera sufrido gustosamente en lugar de su hijo. Entonces la iglesia acompaña a la Virgen, la iglesia está en silencio, la iglesia está en recogimiento, preparándose para el momento de la resurrección. Y la resurrección la iglesia la celebra en la vigilia pascual. Vigilia, es decir, el día anterior de la Pascua cristiana. Y normalmente esta vigilia tiene que hacerse de noche, es decir, o después del atardecer o antes del amanecer. Ese es el concepto de la vigilia, tiene que ser de noche. Claro, por motivos pastorales y por el número de fieles en ciertas parroquias a veces tienen que hacer más, pero lo ideal es que se haga de noche, en espera del domingo, como las mujeres que habían ido a comprar ungüentos y a prepararse para ir a completar la unción del cuerpo del Señor y se lo encuentran resucitado. La vigilia pascual tiene varias partes hermosas, lo voy a decir muy sencillamente y lo vamos a vivir. Ya les dije, vayan a sus parroquias, vayan a sus catedrales, vayan a sus iglesias, celebren la vigilia pascual, no vean la vigilia pascual, celébrenla presencialmente. Pero si quieren también ver la nuestra, la vamos a transmitir como siempre en los años anteriores y espero que les guste y que les ilumine. Quiero decirles que la vamos a hacer completita, tan larga como sea posible. El que esté buscando una misita rápida y que acabe rápido, que no vea la nuestra porque lo vamos a defraudar. Vamos a hacer todas las lecturas, todos los salmos, las letanías, vamos a bendecir el agua santa, vamos a hacerla preciosa y completita. Porque si no gozamos la vigilia pascual en todo su significado, toda nuestra catequesis cuaresmal sobre los sacramentos y la iglesia sería perdida, casi inútil. Quiero decirlo con mucha franqueza. Bien, la vigilia pascual de noche se prepara un fuego, una fogata, una hoguera fuera de la iglesia en un lugar apropiado y allí va a comenzar la vigilia pascual bendiciendo el cirio pascual. Ese cirio que es la luz de Cristo resucitado y que se hace con ese fuego bendecido. Cada año se bendice un cirio nuevo, normalmente se le pone el año, alfa, omega, Cristo ayer, hoy, etcétera. Una ceremonia sencilla pero preciosa, significativa. Y entra ese cirio a la iglesia que está a oscuras. Y el sacerdote, el ministro, el diácono dice 3 veces en el camino, esta es la luz de Cristo. Lumen Christi, y nosotros decimos gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Cuando se llega al altar, el cirio se coloca en su lugar y entonces el ministro o algún cantante adecuado canta el pregón pascual, el exultet, exulte la iglesia, alégrese, goce, porque tiene a Cristo resucitado. Probablemente el sábado hablemos de este pregón pascual porque es precioso, es una oración bellísima que canta la iglesia, canta porque está gozosa, está alegre. En ese momento se encienden las luces de la iglesia y significa la luz de la resurrección. Después del pregón pascual y del lucernario, se llama lucernario, donde también los fieles entran con su vela encendida, nos vamos pasando la luz unos a otros, la luz que parte del cirio, que nadie saque su encendedor, ¿verdad?, para hacerlo más ágil. Hay que recibir la luz del cirio, que es Cristo, y esa luz nos la vamos pasando entre todos, es la luz de la fe, de la gracia, del amor. Después del lucernario y del exultet, pasamos a la liturgia de la palabra. La liturgia de la palabra de la vigilia pascual es la liturgia de las liturgias. Es la más bella, la más solemne y la más importante de todo el año. Si alguno de ustedes no ha ido a una vigilia pascual,
tiene que ir este año. Vayan, vívanla, gócenla. Esta parte de la liturgia de la palabra es bellísima y va recorriendo todas las etapas de la historia de la salvación hasta llegar a la resurrección de Cristo. Se habla de Abraham, se habla de la creación, se habla de Abraham, nuestro padre en la fe, se habla del Éxodo y de Moisés, se habla de Isaías, se habla de la gratuidad de la salvación anunciada, se habla del profeta Baruch, venir, caminar en la claridad del Señor, se habla de Ezequiel, el agua que manará del templo y que nos lavará a todos, y se van cantando salmos y oraciones intercaladas con las lecturas, preciosas, preciosísimas. Después de la sexta lectura, se canta el Gloria, otra vez se canta, se vuelve a cantar el Gloria y se tocan campanitas, es decir, alegría, fiesta y jolgorio. En México, cuando yo era niña, había matracas, unos aparatitos matracas que le daban una vuelta así para hacer ruido, hacer fiesta. Y de niños cogíamos la matraca y le dábamos todo lo que podíamos para hacer ruido y fiesta, jolgorio literalmente, la alegría de la resurrección. Luego se lee la epístola de San Pablo, de la carta a los Romanos, donde describe la liturgia bautismal bellísimamente. Nosotros morimos en Cristo y resucitamos en Él, todo el sentido sacramental de la fe y de la Iglesia. Y finalmente se lee la lectura del Evangelio de la Resurrección. Hay 3 ciclos, Mateo, Marcos y Lucas, igual que el domingo de la Pasión, Mateo, Marcos y Lucas, y luego viene, después de eso se hace una breve homilía, ya tuvimos un rato de lecturas y salmos, una breve homilía, y luego viene la renovación de la liturgia de las promesas bautismales o el bautismo. Si hay bautizando, se bautizan, ese es el momento más bello y más importante del año para bautizarse, la vigilia pascual. En la antigüedad, como ya les dije, era el día del bautismo por excelencia, sobre todo cuando la mayoría de los bautizandos eran adultos. Ahí se bendice el agua de la pila bautismal, se cantan las letanías, se renuevan las promesas, se bautizan los bautizandos o se echa agua bendita a la asamblea, etcétera, para recordar la belleza de nuestro bautismo por el cual estamos participando activa y vivamente en la liturgia. Termino. Después de la renovación de las promesas bautismales, viene el resto, la liturgia eucarística, se consagra nuevamente el cuerpo y la sangre de Cristo y los fieles comulgan. Fíjense qué hermoso el día de la resurrección, un hecho que está fuera del tiempo, que nos abraza a todos, que nos toca a todos, que santifica el tiempo y la eternidad en el cual entramos nosotros a través de la liturgia y revivimos nuestra historia de salvación, la mía, la tuya, la de nuestra familia, la de mis padres y abuelos, la que quiero que llegue a mis hijos y nietos y tataranietos. Queridos hermanos, de un modo muy breve, un poco sencillo, simple, he querido explicarles lo que es el Tríduo Pascual, bellísimo, el culmen del misterio cristiano en absoluto y que celebra la Iglesia en estos días. Vamos pues a rezar unos por otros, vamos a vivir estos días. Aquí terminamos las explicaciones. Mañana jueves tenemos la misa in cena Domini, después tendremos la adoración, vamos a acompañar a Jesús. El viernes tendremos una sorpresa y luego la celebración de la Pasión del Señor, y el sábado vamos a tener una plática de preparación y finalmente la vigilia pascual, con lo cual vamos a estar todos renovados
inmersos en la gracia de Dios, felices y gozosos de ser cristianos, hijos de Dios, hermanos de Cristo y hermanos entre todos y cada uno de nosotros. No me queda nada sino desearles un feliz Triduo Sacro. Recemos mucho unos por otros, recemos por la Iglesia, por todos los temas que nos interesan, pongámoslos a los pies de la cruz de Cristo, con la intercesión amorosísima de la Virgen María, nuestra Madre en la fe, nuestra Madre en la gracia, nuestra Madre en la Santa Iglesia. Que Dios los bendiga.